Se va a presentar ahora un modelo histórico en el doble sentido de que trata la evolución de una población precolombina, la civilización maya, y también en el sentido metafórico de que es uno de los modelos pioneros, uno de los primeros modelos que se realizaron tras la creación de esta metodología por el profesor Forrester y que combinaba los conocimientos de historiadores con los eh, ingenieros, con los especialistas en el software de dinámica de sistemas. Este modelo se hizo inicialmente en el lenguaje que inventó, que creó el profesor Forrester, el Dynamo, y ahora ya lo hemos trasladado, bueno, ya se hizo hace tiempo, a otros software más cómodos, más potentes, más versátiles. Y concretamente aquí pues vamos a utilizar, como cabe esperar, dada la naturaleza de este curso o taller, el software Benzin o Benzin. El modelo maya se estudia el colapso de la civilización maya ocurrida en el siglo VIII como resultado de determinadas contradicciones internas. La descripción se puede ver en el eh, enlace, en la referencia que ustedes ven en pantalla. Esta es la descripción que hicieron los historiadores. El modelo estudia la evolución de la población maya, los recursos alimenticios de esta población y la evolución de la construcción de monumentos que, según las hipótesis de la que parten los expertos, tuvo una importancia significativa en la producción del colapso. Veamos algún detalle más. Las variables esenciales son población, he mantenido entre paréntesis las siglas con que se hizo el modelo en versiones más antiguas para, bueno, casi como una especie de homenaje a estas primeras versiones de este modelo. La producción de alimentos, el prestigio de la élite, que está relacionada con la cantidad de monumentos que se construyen. Está repetido el prestigio de la élite, una cosa es la evolución y otra cosa es el prestigio propiamente dicho. La evolución de trabajadores dedicados a producir alimentos y el nivel alimenticio, que no es exactamente lo mismo que la producción, sino que tiene que ver con la cantidad de población a la que hay que alimentar. La variable central, o por lo menos una variable crucial, es la producción de alimentos, como luego veremos, porque si crece la población vegetativamente o por inmigración y aumenta la demanda de alimentos, pues estos pueden empezar a escasear si no se producen lo suficiente y entonces la población emigra, se dispersa y puede disminuir bien por enfermedad, bien por descenso de la natalidad. La clave reside en el parámetro que mide la cantidad de monumentos producidos por persona, como luego veremos. Vamos a ver entonces algunos de las relaciones fundamentales de este modelo y luego pues veremos el diagrama en Benzin completo, con todos los elementos, con todas las variables y parámetros del modelo. Tenemos aquí una variable de nivel, que es los monumentos existentes. Efectivamente, esta es variable, como vemos, es una variable de nivel, puesto que tiene la palabra integral, la palabra integ de integración, y que tiene que ver con un flujo de entrada, los monumentos que se construyen, menos los monumentos que se deterioran, que se pierden. Y naturalmente hay un valor inicial. Esta construcción de monumentos se obtiene multiplicando a la población que está dedicada a construir monumentos por la cantidad de monumentos que se construyen por
persona y periodo de tiempo. Normalmente aquí es el año. Y el deterioro, pues sí, simplemente una fracción de los monumentos existentes. Bueno, en este caso, por la duración media, que sería la inversa, pues sería ese porcentaje o tanto por uno de monumentos que se destruyen. Por otro lado, tenemos la población, que naturalmente también es una variable de nivel, como efectivamente vemos aquí, y tiene la definición convencional de nacimientos menos defunciones. Los nacimientos se obtienen multiplicando la población por la tasa de natalidad y las defunciones se calculan dividiendo la población por la vida de la población media, que sería, digamos, el equivalente a la tasa de mortalidad, la otra manera de expresarlo. Entonces tenemos estas dos variables de nivel fundamentales y ahora vamos a ver la tercera variable importante, que es la producción de alimentos. Producción de alimentos se obtiene multiplicando lo que se produciría de una manera normal por una función tabular, tabla hemos llamado aquí, que relaciona las personas que están en esa actividad produciendo alimentos frente a las que normalmente habría, de tal manera que si el coeficiente este es 1, pues la producción de alimentos es exactamente igual a la producción normal de alimentos. Y como cabe esperar, cuando esta tabla quizás sería mejor verla de otra manera, pero en definitiva, ahora lo veremos, lo que está diciendo es que si hay más, que si el cociente es mayor que 1, pues se producen más alimentos que lo normal, y si es menor que 1, se producen menos. Entonces, si vemos la tabla en forma tabular, pues esto nos está diciendo exactamente esto. Si el cociente es 0, pues no se produce ningún alimento, y a medida que aumentan, si el cociente es 1, tiene este valor convencional de 2. En fin, esta es una tabla que, como ven, tiene una pendiente positiva, pero decreciente. Tiende a un valor asintótico, podríamos decir. Volvemos a tener aquí que entonces una cuestión fundamental es cuántas personas se dedican a producir alimentos frente o versus a las que se dedican a construir monumentos. Por lo tanto, esta variable de aquí, esta variable, la voy a poner aquí para que se vea mejor, es el tanto por uno de población en construcción de monumentos. Esta variable se obtiene multiplicando, lo he puesto dos veces, la fracción en construcción de monumentos frente a la que había en el periodo anterior, y esta variable, junto con la otra que señalé antes, pues va a jugar un papel fundamental. Vamos a ver entonces el prestigio de la élite, que está relacionado con la cantidad de monumentos. El prestigio de la élite, de la clase dirigente, podemos decir, es los que debería haber de una manera normal por un multiplicador que relaciona el nivel alimentario con la cantidad normal de alimentos. De tal manera que si sube por encima de 1, pues se producen más monumentos y por lo tanto aumenta el prestigio, y lo contrario también es cierto. Y finalmente vamos a ver el modelo completo, que no lo voy a comentar porque hemos visto los elementos fundamentales: población, monumentos, producción de alimentos y prestigio de la élite, como una cuestión que interrelaciona o que tiene que ver con todo lo demás.
evolución completa la podemos ver aquí. Y ahora pongo esto así, pues lo voy a pasar despacito para que se pueda ver. Y entonces vamos viendo toda la definición de las variables ordenadas por los grandes grupos: población, construcción de monumentos, producción de alimentos, etcétera. Bueno, visto todo esto, lo que cabe ahora es hacer una simulación. Bueno, una cuestión más, y es que este modelo se describe y se comenta con todo detalle en el libro Métodos cualitativos en dinámica de sistemas de los profesores Aracil y Toro de la Universidad de Sevilla. Y es especialmente interesante porque es un modelo que se usa junto con otros para estudiar comportamientos catastróficos en el sentido matemático, es decir, modelos o sistemas que tienen comportamientos rupturales, que tienen rupturas, aunque en este caso la catástrofe pues es no solo en ese sentido matemático, sino también en un sentido histórico, puesto que la desaparición de una civilización, sea la que fuere, pues es algo siempre lamentable y por lo tanto poco deseable o, si se quiere, catastrófico. O sea, recomiendo este libro porque ya digo que no solo es el modelo este, que se estudia sus comportamientos cualitativos, sino otros muchos casos junto con una exposición muy rigurosa de los análisis cualitativos en modelos de dinámica de sistemas. Entonces voy a volver aquí al modelo completo y vamos a hacer una simulación que nos permite decir cuál es la evolución de la población. Como vemos, tuvo un periodo de crecimiento importante y una caída brusca muy rápida, que esto fue lo que realmente sucedió. La desaparición maya, como sabemos, desapareció en un periodo de tiempo corto para lo que son las historias de las civilizaciones. ¿Qué pasa con los monumentos? Pues que sí, los monumentos crecieron, pero esto, como digo, produjo la catástrofe. ¿Por qué? Porque la producción de alimentos tuvo también una caída muy brusca. ¿Se podía haber hecho otra cosa? Pues naturalmente que sí. Vamos a ver, por ejemplo, cuál sería el comportamiento si esta variable, que como vemos tiene un valor muy pequeño, 2.6 por 10 elevado a menos 6, pues hubiese sido 2.7. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con la población? Pues la población ahora, recuerden que esta es la línea azul, no hubiese caído. De manera que un pequeño cambio en este parámetro produce un cambio cualitativo, un cambio de comportamiento. Esto es a lo que yo me refería antes cuando hablaba de comportamientos catastróficos, de bifurcaciones o de rupturas, que en definitiva pues son distintas maneras de referirse a estos comportamientos rupturistas en modelos de dinámica de sistemas, en modelos dinámicos en general. Los monumentos pues no se hubiesen construido tantos, pero fíjense que seguían siendo crecientes. La línea azul es la nueva de ahora. Y la producción de alimentos, pues se hubiese mantenido. Bien, es verdad que tiende aparentemente a una asíntota, pero no
no hubiera tenido esta caída brusca. El prestigio de la élite no hubiese sido tan alto, pero en definitiva se hubiera podido mantener. Estamos de nuevo en la línea azul. ¿Hay una manera de determinar un óptimo en este modelo? Pues sí, lo hay. Y esto es lo que hemos hecho aquí con esta situación que llamamos óptimo. Vamos a ver el resultado y luego veremos cómo se puede hacer. El óptimo, como ven, es relativamente parecido. Estaba comparando la base con el óptimo, pero se hubiera mantenido. Entonces, si queremos ver simultáneamente la producción los monumentos y la población, pues podemos verlo aquí. Bueno, voy a quitarla para no... Voy a mantener solamente el óptimo y vemos, bueno, tengo que seleccionar monumentos y población en el óptimo. Estamos viendo escalas completamente diferentes, pero en todo caso lo que se pone de manifiesto es que el sistema hubiese sido estable, hubiese podido permanecer. ¿Cuánto tiempo? No lo hemos simulado más allá del 850, pero presumiblemente sería estable durante mucho más tiempo, salvo que apareciese algún otro tipo de consideración de elementos que aquí no estamos considerando.